buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, aquí nuevamente contigo. Espero de que hoy estás bien lleno de gozo, lleno de esperanza y que el Señor te está bendiciendo. Es mi deseo para ti, pero requiere de que tú tengas fe en Dios para que Él te puede bendecir, para que tengas un derecho para ser bendecido. Entonces, la gran pregunta hoy para iniciar es si tienes fe en Jesús o no. La fe es algo muy especial. No solo es creer, pero es una certeza que usted está convencido y nadie te puede convencer de que Jesús no murió en la cruz por ti. Nadie te puede convencer de que Jesús no es el Hijo amado de Dios. Nadie te puede convencer de que Jesús no es el camino hacia el Padre. Esto es fe, una certeza. Se ha comparado creencia con fe. El hecho de creer es como una tienda de campaña. No tiene fundación, aunque tenga puerta y ventanas, son temporales. Nuestras creencias a veces son temporales. Hoy creímos esto, mañana estamos convencidos de otro, y así, estamos así, como las olas del mar. Pero la fe viene a ser como una casa bien fundada, que tiene fundación, tiene puertas fijas, ventanas fijas, está hecho de bloque, de ladrillo, de concreto, de varilla, es algo permanente. Esto es lo que Dios está buscando de ti, de que tengas fe en Jesús, no solamente creer en Jesús. Mucha gente cree en Jesús, pero están así, arriba para abajo, como las olas. Dios está buscando fe para que te pueda bendecir de una manera muy especial. Igual como bendeció a Abraham, Isaac, Jacobo, igual como bendeció a todos los apóstoles por su fe. Hoy estamos en la clase número 18. Vamos a hacer unos 20-25 minutos quizás, así que esté listo tú para recibir aliento espiritual hoy, porque hoy viene clase número 18 desde el libro de Romanos y estamos en Romanos 4, versículos 13 al 16. 3 versículos poderosos. Todos los versículos de la Biblia son poderosos, pero hoy te prometo que en esos 3 versículos vas a aprender algo que puedes aplicar a su vida y recibir bendición de parte de Dios. Tener derecho de recibir bendición. Hay personas que no se sienten de que tienen derecho para recibir bendición. Pues si no tienes fe en Dios, no tienes derecho. Está muy simple, muy claro. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿sabe qué? Si tuviera que poner un título a la clase de hoy, sería la justicia de la fe. La justicia de la fe. Tú sabes de que si vamos a definir qué es la justicia, aquí lo tengo escrito. Dice, la justicia es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. También viene definida en segundo lugar como un derecho o una razón. Mira, cuando hablamos de la justicia de la fe, estamos hablando de este segundo punto de que por la fe tenemos un derecho en recibir algo de Dios. Tenemos un derecho o una razón para recibir de parte de Dios. Pero si no tenemos fe en Dios, fe en Jesús, fe en la palabra, no tenemos este derecho, esta razón para recibir la bendición. Por eso fue bendecido Abraham, el padre de la fe, porque tuvo fe. No fue bendecido por lo que hizo, fue bendecido por lo que creyó en tu corazón, la fe que tenía, más que creencia, la fe, la certeza que tenía en Dios. Entonces, la justicia, si estamos hablando de lo que pasa aquí en la tierra, digamos, si vamos en una carretera y hay una velocidad máxima, digamos, aquí en Estados Unidos, generalmente 70 millas por hora. Mucha gente van 72, van 73, algunos atrevidos van 74. ¿Por qué? Porque hay una variación en los radares de la policía, que ellos saben de que quizás pueden pelear su caso en el corte y tal vez ganar su caso por la variación en el radar, en el equipo, que si el equipo fue ajustado antes de usarlo. Entonces la gente es así. Nosotros cuando hay ley, tratamos de pasar la ley, aunque sea un poquito, no mucho, pero un poquito, pero es una infracción. Así hacían los judíos con la ley. Ellos inventaban muchas cosas.
Hay una ley que decía que ellos no podían caminar cierta distancia de su casa, o sea que no podían trabajar en el día de reposo. Consideraban de que si llevaban una piedra, era trabajo. Pero inventaron un sistema donde podían llevar una piedra a cierta distancia y de ahí ponerlo en el suelo. Y cuando la piedra está en el suelo, viene a convertirse como en propiedad, como que fuese la casa. De ahí lo pueden levantar y ir a otra distancia. Es una, es una invención para transgresar la ley, con permiso. Entonces hay límites de velocidad. Donde hay límites de velocidad, si nosotros pasamos este límite, podemos ser parados, arrestados, nos pueden mandar al corte o nos pueden meter en la cárcel. ¿Por qué? Porque violamos la ley. Violamos la ley. Entonces la justicia de la ley dice que si tú haces una violación de la ley, vas a pagar el precio. Pero hoy te quiero hablar de algo especial, porque hay una justicia que es de la fe. Es cierto, hay una justicia que es de la fe. Pero esta justicia de la fe, vamos a ver, que es un derecho o una razón. Por el hecho de que tenemos fe, tenemos derecho o razón para recibir algo. ¿Qué es esto lo que vamos a recibir? ¿A qué tenemos derecho? ¿O por cuál razón puede decir Dios, esta persona lo puedo bendecir? Mira, no sé si tú te das cuenta, pero aquí en Estados Unidos solamente hay un estado a donde no hay límite de velocidad en el día. El estado de Montana, en el norte. Y no hay límite porque es un lugar donde casi no hay mucha gente. Son muchas zonas rurales, carreteras abiertas. Entonces, en el día, la gente puede correr la velocidad que les pega la gana. Y no hay ley. Entonces, donde no hay ley, no hay infracción. Ajá. Pero si viene la noche, en la noche ya se aplica la ley. Porque en la noche es más peligroso. Aunque esté en calle abierto, te puede cruzar una vaca, un toro, un buey, una persona, un coyote. Entonces en la noche sí hay velocidad máxima, 65 millas por hora. Pero en el día, métele la gata, vas la velocidad que querés. No hay ley. Entonces, donde no hay ley, no hay justicia. O sea que tú puedes salir, digamos, de Wyoming, un estado donde la velocidad máxima es 70. Y si tú rompes esta ley, cometiste una infracción y puedes pagar. La justicia de la ley demanda que pagas. Pero si cruces de Wyoming hasta Montana durante el día, puedes ir de 70 a 120 y no te hacen nada. ¿Por qué? Porque en este estado, en el día, no hay ley de velocidad. Entonces, esto es importante que me entiendas, porque vamos a ver en la Escritura cómo esto tiene que ver con nosotros y nuestra fe. Vamos a ver, Romanos 4, iniciando versículo 13. El título en mi Biblia dice, la promesa realizada mediante la fe. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahí está el título de nuestra clase hoy. Sabes que me gusta sacarlo del texto cuando puedo. La justicia de la fe. Dice que no era por la ley que Abraham fue considerado el padre de la fe. Tampoco no era heredero del mundo. Tampoco sus descendencias no eran herederos del mundo por la ley, sino por la justicia de la fe. O sea que hablamos de que Abraham descubrió fe. Él tenía obras basadas en la fe. Abraham fue justificado cuando no era circuncidado. Acuérdese de esto porque suena bonito, ¿no? Abraham fue justificado cuando no era circuncidado. Dios miró tu corazón y dijo, este hombre tiene fe, una creencia firme en mí y en mis promesas. Así que yo le puedo bendecir y lo voy a bendecir. Y a través de él puedo bendecir a todo el mundo que tiene fe. Pero el que no tiene fe, no lo puedo declarar bendecido. ¿Sabe qué? Dice el versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Oyó? Si solamente los que tenían la ley, digamos los judíos, los 10 mandamientos eran para los judíos.
La ley ceremonial era para los judíos. Ellos eran el pueblo escogido de Dios, linaje real. Todos estos requisitos de la ley antigua no era para los gentiles, era para los judíos. Supuestamente, los judíos iban a cumplir de una manera de corazón en fe, de que fuesen un ejemplo de luz para todo el mundo, de la justicia de Dios, del amor de Dios, de cómo es ser una persona bendecida por Dios. Pero como son humanos, fallaron, pecaron. Entonces la ley de la transgresión, la ley de pecado, demanda justicia. Y la justicia es la muerte. Según Romanos 6, dice que el pago del pecado es la muerte. Todos caímos bajo condenación de muerte por el pecado. Todos hemos pecado. El que dice que no ha pecado es mentiroso. Tú me ves aquí hablando como pastor en línea, me ves aquí parado, quizás en un estudio bonito, pero ¿sabe qué? Yo he pecado también. Todos hemos pecado, todos necesitamos un Salvador. Pero te tengo una noticia. Yo tengo mi Salvador. Yo tengo fe en Dios. Yo tengo fe en las promesas de Dios. Tengo fe en la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 14, que si simplemente por haber recibido la ley y simplemente por haber sido escogidos por Dios, simplemente por haber sido circuncidados, nos vamos a considerar de que somos los únicos que pueden ser salvos. ¿Sabe qué? En el Antiguo Testamento la salvación era para los judíos. Ahora con Jesús, nosotros que tenemos fe, estamos unidos a esta promesa que Dios le dio a Abraham de que todo el mundo iba a ser bendecido a través de él, a través de la fe que él tuvo. Los que tenemos fe podemos tener derecho, razón, por lo cual Dios nos puede declarar bendecido. Dice el versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Esto es lo que hablaba yo, de que si una persona va manejando en el estado de Wyoming, Estados Unidos, o tal vez en Alemania, en el autobahn, también no hay límite de velocidad, pero en otras calles sí, porque hay preocupaciones por dañar a una persona, golpear a una persona, entonces hay una restricción de velocidad. Pero dice, la ley produce ira. Si vamos a pasar el límite de la velocidad, la ley demanda justicia. Ira, la policía prende la sirena y nos para y nos puede llevar preso o nos puede mandar al corte. ¿Por qué? Porque cometimos una infracción, porque está publicado la velocidad máxima y nosotros decidimos, vamos a pasarle un poquito. O decidimos, no lo vamos a tomar en cuenta y vamos a la velocidad que queremos. Nosotros hacemos lo que queremos, nos vale. Entonces, la ley demanda justicia y la ley tiene ira. La ley tiene los que nos van a parar y si somos bocones, si somos rebeldes, si somos insolentes, puede ser de que nos meten en las esposas y nos lleven preso. ¿Por qué? Porque violamos la ley. Cometimos una infracción y la ley tiene su ira. Es firme. Pero también como la ley tiene su ira, dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si vas 120 en Montana, en la calle abierta, en el día, no hay ley. La policía no te van a parar. No te pueden mandar al corte. ¿Por qué? Porque no hay ley. No hay ley de velocidad en Wyoming en el día. Pues es así con Dios. Dice el versículo 16, por tanto es por fe que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Cuando dice padre de todos nosotros, tú puedes decir, pues si Abraham es mi padre, no tengo que preocuparme. Abraham es padre según la carne, para lo que es mucho de la humanidad. Pero Abraham vino a ser padre de la fe para los que creen en Dios y los que creen en Jesús. Sabemos de que Abraham, con la esposa de Sarai, su esposa, durmió con Agar, tuvo un hijo que se llama Ismael, quien vino a ser de la gente de Arabia, del desierto de Arabia, y de ahí salieron después, en el año 633, 32 creo,
los musulmanes que siguen a este profeta Mohammed y ellos se extraviaron. Son descendientes de Abraham según la carne, porque Abraham con Agar, Ismael, los hijos de Ismael. Eran 12 tribus de Arabia, igual como eran 12 tribus de Israel. Pero sabe que solamente por ser nacido del padre Abraham según la carne no quiere decir que tienen salvación. No la tienen. No la tienen, porque no tienen fe en Jesús como el Hijo amado de Dios. Si tú le dices a un musulmán que Jesús es el Hijo amado de Dios, para ellos esto es palabra de guerra. Ellos creen en Jesús, lo tienen en el Corán, pero lo tienen como profeta. Tú dices, pues no está mal que lo tienen como profeta. Lo tienen inferior a Mohammed. Dicen que Mohammed es mayor que Jesús, que él es el último profeta según ellos y Jesús viene a ser menor que Mohammed. Imposible, imposible. Mohammed no murió para nadie. Esta persona que tiene fe en Mohammed está muy equivocado porque simplemente es un hombre según la carne. Profeta para ellos, pero un hombre. No vino de Dios. Jesús vino de parte de Dios, fue enviado porque Dios amó al mundo de tal manera que envió su Hijo unigénito para vivir una vida perfecta y para morir aquí en esta tierra por los que tienen fe. Los que pueden tener fe en Dios y en Jesús. Tengo unas notas aquí que vamos a leer. Vamos a hablar de la justicia de la fe hoy como la está enseñando Pablo. Según el Espíritu Santo, vía Pablo. Si tenemos fe, tenemos derecho con Dios para algo. Si tenemos fe, tenemos un derecho con Dios para algo. ¿Qué es este algo que tenemos derecho con Dios si creemos en Jesús? Tenemos el derecho de ser bendecidos. Tenemos el derecho de que si arrepentimos, creímos en Jesús, tenemos fe en Jesús y nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Jesús, tenemos derecho a ser perdonados de nuestros pecados. Si confesamos a Jesús con nuestra boca delante de los hombres, en fe, tenemos el derecho de ser bendecidos de parte de Dios. Dichoso, bendecido de parte de Dios, mediante la fe. Y más, es una justicia de la fe, un derecho de la fe. Tenemos este derecho o esta razón de parte de Dios de ser bendecidos de parte de Dios porque tenemos fe en Dios, fe en las promesas, fe en la palabra, fe en el Espíritu Santo, fe en el Espíritu Santo y el Hijo de Dios, Jesús. Entonces tenemos un derecho según la fe, una justicia, un derecho para ser declarado bendecido. La fe trae consigo un derecho igual como una infracción de la ley trae una consecuencia. Si tú cometes una infracción de la ley, esto trae una consecuencia, un penal a tu vida. Si tú tienes fe en Jesús, esto trae una consecuencia para ti. ¿Cuál es la consecuencia? Que puedes ser bendecido, que puedes ser salvo, que te puedes convertir en un hijo de Dios, un siervo de Dios. Es el derecho, es la razón. Si tú tienes fe, Dios ahora puede decir, este lo puedo bendecir, este lo voy a bendecir por su fe. No por las obras que hace en la carne, no porque es de cierta tribu, no porque es circuncidado o no en la carne, es porque es circuncidado en el corazón. Y por fe ha creído mis promesas, ha creído mi palabra, ha creído en el Espíritu Santo. Tiene fe en mi Hijo, tiene fe en el sacrificio en la cruz, la cual puede limpiar todo el pecado. Necesitamos tener fe. Es imposible sin fe agradar a Dios. Entonces hoy viene la pregunta, que si tienes fe en Jesús, que si tienes fe en su palabra, la palabra se hizo carne. ¿Tienes fe en esta palabra? ¿Tienes fe en el Hijo de Dios? ¿Tienes fe en Dios? ¿Tienes fe tú en la persona del Espíritu Santo? ¿Tienes fe de que esta palabra no solamente son una colección de historias para que goza la humanidad y aprende algunos principios? Dentro de esta palabra, nosotros podemos hallar la verdad que nos conduce a la salvación. Por eso hay iglesias que lo tienen muy confundido y hay una iglesia universal en el mundo que dice que las escrituras no son lo que nosotros debemos de usar para guiar nuestra vida espiritual. Dicen ellos que es un hombre, un cierto hombre que tiene precedencia sobre la palabra. ¿Será posible? Un hombre carnal, un hombre electo,
que tuviese el mando sobre nuestras almas? No es posible. Despiértese a la verdad. La misma palabra de Dios, tenemos que tener fe en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el mismo Jesús, el verbo, quien a través de él fue creado todo lo que está creado. Y este verbo vino en la carne, vivió una vida perfecta y murió en la cruz para que tú pudieses tener fe y recibir salvación, ser bendecido, ser hijo o hija de Dios. Él pagó el precio para ti, pero requiere de que tengas fe. No solamente que crees temporalmente, el hecho es de que tengas esta certeza dentro de ti, de que nadie te puede convencer de que Jesús no murió por ti, porque es un hecho de que Él murió por ti. Y si tú tienes esta fe, tú tienes un derecho o una razón por lo cual Dios te puede perdonar los pecados, te puede restaurar en una relación íntima con Él, te puede declarar un hijo o una hija bendecida. Pero empieza con la fe, porque sin la fe es imposible agradar a Dios. Vamos a terminar con un versículo que dice, la pregunta, ¿qué dijo Jesús sobre la justicia? Es una pregunta. Jesús dijo, y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche. ¿Llegará posponiéndoles? Os digo que Él se encargará de que se les haga justicia y pronto. Es una promesa también. Habla de la justicia que Dios va a hacer para nosotros, pero también aprendimos de que la justicia no solamente es de que vamos a pagar por alguna infracción, pero la justicia también es si tenemos fe, tenemos derecho o razón por lo cual Dios nos puede declarar bendecido, bienaventurado. Ojalá que este mensaje te haya ayudado hoy. Yo quiero que tengas fe. Pídele a Dios fe. Quizás has caminado mucho en el Señor y ahora te sientes cansado, te sientes ya viejo o vieja y que está pasando muchas cosas en el mundo y quizás estás cansado o te has metido en algunas creencias equivocadas. Pídele a Dios fe en su palabra, fe en Él, fe en el Espíritu Santo, fe en Jesús, para que tú puedas ser declarado bienaventurado, igual como Abraham. Mira, esta ha sido tu palabra hoy. Ojalá que lo tomes en el corazón, lo apliques a tu vida, para que seas súper mega bendecido.